Jesús Zambrano, nuevo presidente del PRD, luego de haber estado en este mismo cargo de 2011 a 2014, está ocupando el mismo. Muchas gracias por su tiempo para Político.mx. Con mucho gusto, Pilar, a sus órdenes, como siempre. Con este nuevo cargo que ya adelantaba que ya había asumido, ¿cuál será su mayor reto a enfrentar? Pues el mayor reto es, en primer lugar, poner claramente en marcha al PRD, avanzar rápidamente en que el 1.250.000 afiliados con los que contamos y los centenares de cuadros que tenemos a nivel estatal echen a andar sus propias estructuras organizativas y que también empecemos de inmediato a montar las estructuras municipales del partido, que hay mucho en el país, pero que están en una buena cantidad de casos sin funcionar. Esto simultánea y paralelamente a que entremos o reforcemos, mejor dicho, los contactos, los ampliemos, que ya hoy tenemos en una buena cantidad de estados de la República con múltiples liderazgos, con múltiples organizaciones sociales de la sociedad civil, personajes, personalidades del más amplio espectro, que están preocupados por lo que hoy está pasando en el país y que están manifestándose dispuestos a ser parte de un esfuerzo colectivo para construir un amplio frente que frene el autoritarismo y todas estas pulsiones autocráticas que se despliegan desde la presidencia de la República con un claro contenido de intolerancia a todos los que no comparten el punto de vista, las visiones, las valoraciones, las decisiones del presidente López Obrador y manifestarles a estos liderazgos, organizaciones de la sociedad civil, personalidades, que el PRD ha decidido en su último Consejo Nacional estar abiertos a incorporar a personajes provenientes de este amplio segmento social, a incorporarlos como candidatos, ya sea como PRD solos o en alianza con otras fuerzas. Por ello, igualmente, de manera simultánea y paralela, vamos a continuar con esfuerzos que ya se venían haciendo, hoy hay que redoblarlos, de acercamiento, buscando posibles acuerdos con particularmente el PAN, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano todavía hasta hoy se ha mostrado renuente a esta posibilidad, pero también con sectores del PRI en varios estados de la República, pues para ver hasta dónde es posible construir un gran acuerdo. Con el PAN, particularmente, pues nos une una ya larga trayectoria que durante varios años y para varias elecciones, pues fuimos juntos en coaliciones para elecciones locales y para las elecciones federales, pues la última que no fue exitosa, la del 2018 para la presidencia de la República, y en este sentido, ver claramente en dónde, en qué distritos podemos hacer acuerdos. Nosotros decidimos en el último Consejo Nacional que pudiera ser en un máximo de 100 distritos electorales de los 300 federales y en todas las elecciones locales que se pueda, particularmente para gobernador, pero sin descuidar tampoco las otras, las municipales y los congresos locales. Entonces, es un, digámoslo así, un esquema integral en el que vamos a trabajar ya y que pues esta nueva dirección que se eligió este pasado fin de semana deberá encabezar como un trabajo de equipo. Entonces,
esto es lo que esencialmente nos ponemos como retos, como tareas. No será fácil porque pues el partido que hoy tenemos con el que me encuentro a mi llegada a la presidencia de la República, primero no era aquel que dejamos en 2014 con 2 dígitos de la votación, después de una elección interna muy exitosa donde participaron más de 2 millones de personas, de militantes, de afiliados, y vivimos en un país diferente también. El país del 2014 es muy diferente del México del 2020. En aquel entonces estaba el PRI en el gobierno. En el 2015 fuimos el tercer partido más votado de los 3 principales, arriba de Morena, pero el 2018 pues cambió todo el escenario y hoy nos encontramos en uno en el que se han agudizado todos los problemas esenciales que López Obrador prometió resolver en cuanto llegara a la presidencia de la República. Ya eh, va, ya mañana cumple 1 año, 9 meses de su llegada al gobierno y en realidad se han agudizado esencialmente todos los problemas ahora, aunado al de la pandemia, que ante la que el gobierno ha manifestado su incapacidad y su irresponsabilidad para atenderlo y haber evitado que el país cayera en esta situación de tantos muertos a los que parece que no le importan a López Obrador, y ya prácticamente cerca del 500,000 de contagiados, y que han provocado una semiparalización de la actividad económica ante lo que le han demandado a López Obrador que tome medidas de emergencia para proteger la planta productiva, para salvar a centenares de miles de micros, pequeñas y medianas empresas que ya han cerrado, que ya difícilmente volverán a abrir y que han llevado al desempleo a cerca de 2 millones de personas, empleos formales, y que ha provocado que 15 millones de jefes o jefas de familia hayan dejado de percibir ingresos para llevar a su familia. Entonces, se han agudizado todos estos problemas y todavía faltan los problemas sociales con un gobierno que además no respete el Estado de Derecho, que ha desequilibrado la relación entre los poderes para irlos concentrando en una sola persona, el presidente de la República. Y entonces, bueno, pues aquí se acrecientan por una parte, por un lado, los retos, Pilar, pero por otro lado también se abre toda un, todo un universo de oportunidades para poder, eh, si actuamos de la manera correcta, poder lograr ser parte de un amplio frente opositor con contenidos que respondan a las necesidades de la gente y que vayamos en una alianza lo más amplia posible, en una unidad lo más amplia posible, juntos hasta donde sea posible, para contender en las elecciones del 2021 con grandes posibilidades de éxito. Entonces, hay que cambiar la correlación de fuerzas, es un objetivo estratégico para el 2021 y poder entonces reorientar el rumbo del país. Sí, y bien, en ese sentido que nos comentaba y de cara a las elecciones de 2021, ¿qué propuestas firmes tiene el PRD? Y ya hablando sobre estas alianzas con el PAN y tal vez y con Movimiento Ciudadano, que como bien lo comenta, ha dicho que no, ¿siguen estas negociaciones o ya se tiene algo más en concreto sobre qué alianzas específicas se harían? Hemos estado en pláticas que no han aterrizado todavía en términos específicos, concretos. Justamente es de lo que se trata, de retomar todo esto y ya empezar a aterrizarlo. No nos queda mucho tiempo.
pero creo que estamos todavía en el plazo adecuado. Apenas dentro de unos días, dentro de una semana, iniciará formalmente el proceso electoral 2020-2021 para las elecciones del 6 de junio del próximo año. Entonces, yo creo que hay muy buen ánimo, muy buena disposición de estas fuerzas para, me refiero al PAN, al PRD, y también de importantes expresiones de la sociedad civil que están cada vez más prácticamente exigiendo que, aunque tengamos posiciones partidarias, políticas, programáticas diferentes en algunos puntos, hoy el imperativo es defender al país, defender a la gente, defender la República Democrática. Entonces, esto lo estaremos aterrizando en cosa de días o si no es que semanas, ¿no? Ok. Y sobre una alianza con el PRI, recordando que los estatutos como de ustedes no lo permiten, perdón, ¿cuál sería la ruta para ello? Ya hablando específicamente de fechas de modificaciones, ¿se han hablado de modificaciones ya en los estatutos? Sí, en realidad el asunto este de las posibles, de las alianzas con el PRI que han que se habían prohibido, pues correspondían también a una etapa de la vida del país cuando el PRI estaba en el gobierno, y entonces eso se quedó. No está en el estatuto, por cierto, está en la línea política, en los lineamientos de estrategia política y de alianzas del PRD, que ahora asumimos en el Consejo Nacional del PRD, Pilar, eh, ayer prácticamente en la madrugada, un resolutivo de nueva política de alianzas que elimina eh, estas prohibiciones, deja abiertas las posibilidades de construir alianzas con quienes se opongan a esta deriva autoritaria que hoy está en curso, impulsada desde la Presidencia de la República. Las únicas alianzas que en todo caso hoy no podríamos realizar sería con Morena y con los aliados incondicionales que tiene para hacer todo lo que están, todas las atrocidades que están cometiendo. Entonces, esta es, te diría, en esencia, el contenido de estas nuevas resoluciones de esta política de alianzas. No estamos diciendo, sí, vamos a ir con... No, vamos a analizar, además, sobre propuestas específicas que nos lleguen de los compañeros nuestros en los estados de la República. No vamos a imponer tampoco desde acá decisiones así que digan, no, pues no, eso no va a servir de nada. Hay que construir las posibles alianzas desde abajo, junto con los liderazgos locales y en una armonía y diálogo constructivo con la dirección nacional. Ok, y igual en este sentido del 2021, ¿cómo está actualmente la fuerza del PRD en los municipios? Mira, tenemos alrededor de 140, 150 municipios gobernados por el PRD. Llegamos a gobernar alrededor de 400 en nuestro mejor momento, pero ahí tenemos una fortaleza importante en no pocos lugares. Hay estructuras municipales, pero que pues están cuasi paralizadas, pues, o inmovilizadas, mejor dicho. Entonces, hoy se trata de ir a reactivarlos, a incentivarlos. Hay de muchos lados, desde ayer y hoy, me han llamado liderazgos, compañeros de distintas partes del país, del PRD, para decir, estamos a la espera de que nos digan por dónde, qué vamos a hacer. Hay mucho entusiasmo, mucha disposición a trabajar, y desde luego también mucha gente, personalidades de fuera del PRD, que me han llamado para decirme, Jesús, estamos a la orden, en cuanto podamos sentamos a platicar para construir acuerdos. Entonces, veo que hay campo propicio, pues, para que
para que podamos salir adelante y enfrentar exitosamente los retos. No será fácil, nada hoy en defensa de la democracia será fácil, pero son cosas que valen la pena. Y en 2009 algunas hablaban o se especulaba más bien de una posible extinción del PRD y hasta un posible cambio de nombre ya para este año. ¿Qué opinión tiene al respecto de este tema? No, mira, lo que han señalado algunos analistas, columnistas, opinadores, es que el PRD está en riesgo de extinción, que el PRD puede perder el registro, se lo está jugando. No estamos ante ese riesgo. En las distintas encuestas que conocemos, los que más nos castigan, entre comillas, es decir, que nos dan menos preferencias electorales, hablan de un 4%. Abajo del 3% es la pérdida del registro. Pero otras nos colocan 6, 8%, sin campañas, sin actividad así frenética. Y yo tengo la confianza de que vamos a llegar a los 2 dígitos y hay que buscar que sea en el mayor porcentaje posible. No hay riesgo de extinción. Lo que se planteó como posibilidad de cambio de nombre del PRD en su momento, que fue desde el año pasado y todavía hasta por ahí del mes de abril de este año, que conocimos encuestas que en conjunto con otros amigos de Futuro 21 y otras personalidades mandamos a hacer, pues el resultado que arrojaba la opinión de la gente era: el PRD no debe cambiar de nombre, sí debe transformarse, el PRD es reconocido en su existencia como un partido con potencial, se le sigue ubicando por un sector importante de la sociedad como uno de los partidos grandes, aunque hoy seamos el más grande de los chicos, pero eh, por lo tanto, pues, y si cambia de nombre, pues, la gente no le decía nada que cambiáramos de nombre. Lo que quería es ver que nos ocupáramos del sentir de la gente, de sus demandas, de sus aspiraciones, de sus sentimientos, y que camináramos con ellos. Y eso es lo que hay que hacer hoy. Entonces, esa discusión está cerrada. Veremos qué sucede después del 2015, pero no vamos de ninguna manera ni a extinguirnos ni a perder el registro, sino al contrario. Estoy convencido de que tenemos el gran reto y la oportunidad de redoblar, de salir mucho más adelante de lo que tuvimos en el 2018. Sí, ya nos comentaba que había mucho entusiasmo ahora que llega a usted a la presidencia nacional del PRD. A su punto de vista, ¿cómo se encuentra el partido en estos momentos? Yo creo que se encuentra con un muy buen ánimo, pues sí quedamos debilitados, sin duda alguna sería tonto negarlo, quedamos debilitados, pero lo esencial es la disposición y el estado de ánimo que se tiene para poder levantarse. De hecho, ya en el 2019, en las elecciones locales, el PRD tuvo un repunte muy importante. En Aguascalientes fuimos el tercer partido más votado con 8 o 9%. En Baja California, que en las últimas elecciones habíamos andado por ahí en el 4%, logramos estar en el 8% también. Es decir, hay allí potencial, capacidad, un capital político muy importante del que debemos partir. Y veo este ánimo de la gente, de la militancia del PRD. Algunos, seguramente, muchos de los que votaban antes por el PRD, votaron por Morena, por Andrés Manuel, el 2018, pero te puedo asegurar que la gran mayoría de todos ellos, de los que estando simpatizando con la izquierda, votaron Moreno y dicen: qué error cometimos, este personaje nos engañó, y están
varios, muchos de ellos, incluso regresando así, oigan, a ver, vamos a platicar, queremos caminar junto con ustedes. Nos engañó que era un hombre de izquierda, un personaje de izquierda, y pues está demostrando que nada tiene que ver con eso, y lo subrayo yo convencidamente también. López Obrador ni es de izquierda, ni su gobierno es absolutamente, ni su gobierno tiene absolutamente nada que ver con la izquierda. Se está portando como uno más, pero todavía en mayor grado, de los gobiernos, de los viejos gobiernos autoritarios que hemos tenido en el país. Ok, y en ese sentido de lo que nos comentaba, entonces ve que mm, bueno, de los que fueron militantes del PRD y se fueron a Morena, ¿cree que vengan de regreso otra vez al PRD con estos nuevos cambios que están Pues haciendo? ya están regresando, muchos de ellos están tocando la puerta del PRD, están buscando concertar acuerdos en distintas partes de la República. Incluso ya un diputado que no estuvo precisamente en el PRD, sino que simpatizaba con nosotros, eh, y que se fue a Morena de allá de Quintana Roo, pues hace 2, 3 semanas que decidió su incorporación al grupo parlamentario del PRD y después su afiliación al PRD. Y así sabemos de otros que están en esa actitud, en esa disposición, y lo vamos a ver en las próximas semanas. Ok. Y cambiando un poquito de tema, esto sobre el pacto por México que usted ya declaraba en sus redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice muchas falsedades en el tema, ¿qué postura tiene ante luego estas acusaciones que salieron sobre su presunto sobornos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, de los videos que dicen que existen, no van a ver a nadie del PRD en esas supuestas entregas o recepciones de dinero proveniente de la corrupción. Nosotros votamos en contra de la reforma energética que tanto ha vituperado López Obrador. Yo creo que fue una errónea decisión del gobierno de Peña el haberla impulsado y que provocó además ese solo hecho, la ruptura del PRD con el Pacto por México. Pero ni siquiera esa contra la que el PRD votó en contra ha echado para atrás López Obrador. Yo sostengo que López Obrador, aunque descalifica, lo vilipendia el Pacto por México, está gobernando con todas las reformas que surgieron del Pacto por México. Quiero que me diga López Obrador una sola de las reformas que haya echado para atrás, salvo lo que le modificó en alguna de las partes a la reforma educativa para regresarles el poder, a cumplirles la promesa a la gente de que echaría para atrás la reforma educativa llegando. Le echó para atrás en ese aspecto para regresarles el poder a los corruptos líderes sindicales, eh, y para evitar que se siguieran haciendo evaluaciones y mejoramiento del personal docente en la idea que se tenía de elevar la calidad de la educación. Pues vamos a seguir en la mediocridad porque eso no se mueve, pero todo lo demás, que digan, a ver, la hacendaria no le ha movido ni siquiera una coma. Al contrario, muchos de los legisladores de Morena andan viendo a ver qué nuevos impuestos se establecen, pero esa reforma que le dio estabilidad a la Hacienda Nacional, ahí está. Y ve la de telecomunicaciones y revisemos la propia reforma de la Ciudad de México o las reformas que salieron para la equidad de género obligatoria en las contiendas electorales, la pensión alimentaria para adultos mayores, el seguro para madres eh, solteras, etcétera. Es decir, el 65% fácil de los 95 compromisos que se firmaron en el Pacto por México, ahí están, se cumplieron, pero siguen vigentes. Y López Obrador, teniendo mayoría para echarlos atrás, no ha, eh, no se ha propuesto ni ha mandado ninguna iniciativa al respecto. Ni siquiera, insisto, sobre la reforma energética que tanto descalifica y que se eh, pisotea.
pero entonces, por eso digo, miente absolutamente, miente que para la firma del Pacto por México en 2012 se hayan dado grandes sumas, hablan hasta de miles de millones de pesos, que nos lo demuestren. Es absolutamente falso. Si otros lo recibieron, pues será cosa de ellos. Al PRD, el PRD puede caminar con la frente en alto, puede mirar de frente a quien sea y que nos demuestren que caímos en actos de corrupción. Insisto y subrayo, la que rompió el Pacto por México, la reforma energética, pues el PRD se salió del pacto, dejó de existir y ni siquiera se ha movido López Obrador. Ok, y ya mañana el presidente entrega su segundo informe de gobierno. ¿Algún llamado que usted le quiera hacer ya como presidente nacional del PRD? Pues que no mienta, que diga la verdad, que enfrente con valentía las consecuencias de sus decisiones, la situación económica, social en que se encuentra el país, los oídos sordos a los movimientos de ambientalistas, de las mujeres, de los de la diversidad sexual, que diga la verdad sobre los altos índices y sobre los muertos por la pandemia, o incluso cuando se llegó a los 60,000 muertos dijeron, todos como en coro, lo dijo hoy en la mañana, se llegó al escenario catastrófico. Bueno, pues si ellos mismos lo dijeron, no quiere que se le recuerden sus propios dichos. Entonces yo diría que no mienta, que diga la verdad. Esperaría eso, que le duelan verdaderamente los 60,000 muertos que eran padres o madres de familia, hermanos, hijos, familiares, etcétera, que dejaron sumidos en el dolor a esa misma cantidad de familias. Entonces, y que diga en todo caso, pues, ¿por qué no ha querido salvar empresas, empleos, etcétera? ¿Qué está haciendo para eso? Solamente le destina recursos a sus obras faraónicas que no están generando los empleos que hoy necesita el país. Y le niega hasta la propia, al sector salud, le recortó recursos del 2019 para el 2020 y de lo que les quedó, 6,100 millones de pesos se dejaron de ejercer en el primer semestre según las propias cuentas oficiales de la Secretaría de Hacienda. Vean, pues vimos las protestas del personal médico en todas partes del país por insuficiencia de equipo para trabajar ante la situación de emergencia por el COVID, etcétera. Pues todo eso, ojalá le dijera la verdad, hombre, y dejaríamos de criticarlo de veras. Okay. Pues muchas gracias por su tiempo, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Aquí en Político.mx daremos seguimiento a la ruta que seguirá el PRD en este nuevo cambio. Muchas gracias, con gusto estamos aquí y seguiremos a sus órdenes, Pilar. Gracias. Hasta luego.